Bueno, lo primero, José María, muchísimas gracias por tu ponencia. Espero que a todo el mundo le haya gustado tanto como a mí. Seguro que más, porque bueno, al final vosotros sois los profesionales, estáis un poco más al tanto de todo. Vale, la primera pregunta vemos que es de Macarena, que pregunta si conoce alguna referencia de los efectos de la magia en la población con síndrome de Down. Bueno, en realidad en la conferencia he sido 100% exhaustivo, es decir, salvo que, por supuesto, haya artículos publicados, no sé, en alemán o en chino, a los que no haya podido acceder por la cuestión del idioma. En principio, de todo lo que está publicado en inglés y en español, no he encontrado nada. Es decir, sin embargo, yo no creo que la población con síndrome de Down, por sus características, pudiera ser diferente a, pues no sé, a la población, por ejemplo, con demencia de tipo Alzheimer o otras degenerativas en las que sí existe una experiencia y en las que hemos encontrado cómo individuos con cierto deterioro cognitivo son capaces de aprender pequeñas rutinas bimanuales en las que se esté produciendo un cierto engaño y sobre todo el efecto ese que yo comentaba, he comentado en la conferencia, energizador, de autorrealización, de que de repente pues una persona se encuentra pues engañando a lo mejor a sus nietos o a sus amigos o a conocidos, generando ese momento de fascinación en otros y de esa manera obtener una recompensa emocional brutal, más allá de la que pueda suponer para la propia estimulación cognitiva. De manera que, bueno, con síndrome de Down no he encontrado ninguna publicación, no existe ninguna evidencia, pero yo no creo que fuera una población ni más ni menos difícil que otras para desarrollar esto. O sea que podría ser muy interesante incluirlo, sin duda. Prácticamente una pregunta un poco similar, la pregunta también de Orcelinda, que pregunta si en las personas con TEA, en este caso con autismo, existe alguna referencia sobre los efectos. Sí, bueno, he comentado durante la conferencia la única publicación que he encontrado en el espectro del autismo es esa que he comentado sobre el efecto beneficioso que tiene sobre el rastreo visual el hecho de que expliquemos en qué momento sucede el engaño, para que la orientación de la atención y por tanto el rastreo visual se dirija hacia el momento correcto, vamos a decir, de alguna manera, y de esa manera el individuo pueda sentir el efecto. Y parece que la mera explicación de dónde mirar y la repetición del vídeo pues tiene efectos beneficiosos en el rastreo visual de las personas en el espectro, con lo cual a mí me parece que, como he comentado en la conferencia, desde el 2014 no se hayan replicado esos resultados, no se haya profundizado en esa idea, pues da una cierta pena, porque creo que es una línea de investigación interesantísima para explorar, ¿no? Sobre todo las personas que tienen acceso a muestra. En mi caso no es así porque no suelo trabajar con personas en el espectro, pero yo entiendo que esa publicación tiene que haber suscitado más de una interrogante, ¿no? A los profesionales que se dedican, ¿no? a esa población. Sí, la siguiente reflexión y a la vez una pregunta es de Hugo, ¿no? Pregunta si esto quiere decir que conviene cuestionarse incluir elementos novedosos en la neurorehabilitación. Supongo que se refiere también a esta parte de ilusionismo y de magia. Claro, esa pregunta es muy interesante y me lleva a una reflexión ciertamente controvertida. Creo que hay que ser muy cuidadoso con los elementos novedosos que se incluyen en neurorehabilitación, sin ninguna duda. Eh, Porque corremos el riesgo, sobre todo cuando estamos aplicando algo que no está basado en la evidencia, de estar interpretando que el efecto se debe al hacer algo por ese posible efecto placebo que ocurre sistemáticamente en cualquier tipo de intervención. Una persona que
promueve su mejoría, que decide ir a un centro a hacer algo por su salud mental o física, es una persona que con cualquier cosa que se le haga va a producir una cierta mejora cognitiva, emocional o física. Pero claro, esa cierta mejora no nos tiene que satisfacer a los profesionales sanitarios. Nosotros tenemos que buscar que nuestro tratamiento mejore por encima de lo que mejoran habitualmente las personas por el mero hecho de moverse y de por promover su propia salud. De manera que el primer paso que tendría que hacer la magia como herramienta terapéutica tendría que ser documentar que efectivamente aprender a realizar efectos mágicos y poder hacérselos a otras personas para sentir esa emoción de estar ilusionando a otros, es algo que efectivamente mejora más de lo que mejora la persona haciendo pasatiempos o corte y confección, ¿no? Es decir, ese es el primer paso que tiene que dar cualquier terapia que se pone sobre la mesa. Yo me puedo inventar una terapia ahora mismo y decir, bueno, pues yo qué sé, le tiro flores así al paciente en la cabeza, le echo así aceite de ricino y hago un cántico, ¿no? Bueno, eso hay que demostrar que funciona, ¿no? Con la magia no puede ser menos, ¿no? Es decir, hay que demostrar que funciona. Lo que pasa es que el incluir elementos novedosos en la neurorehabilitación tiene que tener un porqué, tiene que haber un background, ¿no? Tiene que haber una cosa que te diga, creo que esto tiene sentido. Por ejemplo, cuando se introdujo hace ya muchos años la música como herramienta terapéutica, ahora lo llamamos musicoterapia, pero a mí me gusta más llamarlo música como herramienta, porque creo que el logopeda sigue siendo logopeda aunque use la música, el psicólogo sigue siendo psicólogo aunque use la música, y el terapeuta ocupacional sigue siendo terapeuta ocupacional usando música. Por tanto, es psicología usando música, logopedia usando música y así sucesivamente. Pues con la magia creo que tiene que pasar igual. Hace muchos años alguien dijo, oye, esto de usar música con los pacientes parece que tiene un cierto sentido. Entonces, de repente, un grupo de profesionales empezó a trabajar cada vez más en serio en esa línea y a día de hoy tenemos una cierta evidencia científica de que la música como herramienta terapéutica es útil. Bueno, pues eso es lo que tendría que llegar a demostrar la magia si con el paso de los años y el esfuerzo y el trabajo de muchos profesionales se acaba acumulando la suficiente evidencia. No creo que cualquier cosa valga. Tiene que ser algo que tenga una razón de ser, que haya algo, alguna evidencia previa, algunas experiencias que lo sugieran. Y creo que la magia está en perfectas condiciones para empezar a ser tomada en serio como herramienta terapéutica. Pero todavía está absolutamente en pañales, es decir, eso es una cosa que sucederá sin duda con el paso de los años y si los profesionales colaboran. En el caso de España está muy claro que hasta la fecha no parecen querer colaborar en la inclusión de la magia como herramienta. Quizá, como he dicho en la conferencia, esta pequeña charla pues sirva para motivar a más de uno, ¿no? Ojalá. Bueno, la siguiente pregunta, bueno, Orfelinda te ha dado las gracias por tu respuesta anterior, dice que ha sido muy claro. Ya nos pregunta Susana, también agradece la presentación y pregunta si hay alguna propuesta o experiencia del uso de la magia, en este caso en el ámbito educativo y no tanto en el ámbito clínico. Sí, 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 hay algunas experiencias muy interesantes. Sin ir más lejos, me he acordado ahora, según leía la pregunta, de los trabajos que está haciendo un mago profesional, se llama Miguel de Lucas. Algunas personas quizá le conozcan por tiene un programa de televisión, en televisión española, y este Miguel de Lucas está desarrollando un programa de intervención en la comunicación a través de la magia. Es decir, parece que él está probando en niños de primaria, en niños de infantil y en niños de primaria, cómo el aprender a hacer un efecto, ¿no? Aprender a hacer un juego de magia, una vez practicado, esta es su hipótesis, ¿no? Es decir, una vez practicado, el sujeto ya lo tiene procedimentalizado, ¿no? Desde el punto de vista motor
y por tanto lo puede ejecutar de una manera casi automática. Bueno, pues llegado ese momento en el que el procedimiento está automatizado, el sujeto puede dedicar todos sus recursos atencionales a su capacidad para comunicar. Y ahí es donde entra la expresión emocional, la comunicación de emociones, la comunicación no verbal, ¿no? Toda esa espectro de la comunicación eh, como oradores, en las que él está obteniendo unos efectos muy positivos. Lo está además realizando sistemáticamente en diferentes colegios de infantil y de primaria con muy buenos resultados. Y está siendo, es decir, su intención, ocurre todo esto en el contexto de su doctorado y por tanto acabará plasmándose en artículos científicos y en una tesis doctoral que probablemente, hasta donde yo sé, probablemente sea de las primeras, si no la primera tesis doctoral en el ámbito educativo exclusivamente, con la magia. Y en la conferencia es verdad que no he rastreado esas aplicaciones en el ámbito educativo, pero seguro que las hay y hay probablemente incluso más experiencias que en el ámbito sanitario y por tanto, sin ninguna duda, creo que podría ser de tremenda utilidad. Repito, no solo para esta cuestión concreta de la expresión, ¿no? De la comunicación, ¿no? Miguel lo que quiere es que los niños aprendan a comunicar frente al público, ¿no? Que no se acogoten, que no tengan ansiedad, que no se queden ahí rígidos como un palo, sino que tengan una movilidad, que tengan una expresividad, que transmitan emociones, ¿no? Que es un poco la finalidad de la magia. Y más allá de eso podemos entrenar aspectos atencionales, aspectos psicomotrices, aspectos de memoria, aspectos de lenguaje y comunicación, como he dicho. Creo que la oferta que nos abre es muy importante. O sea que sin duda tendría una utilidad eh, importante, sí. Bueno, hay bastantes preguntas. Me pregunta también, en este caso, Mariana, si podrías mencionar algún ejemplo práctico de cómo usar la magia en pacientes de ACV o Alzheimer que hay. Claro, tengo aquí una baraja de cartas. Vamos a imaginarnos, con pacientes solemos usar cartas mucho más grandes, cartas jumbo, que llamamos, que son cartas pues que a lo mejor tienen como el tamaño de una cuartilla, ¿no? Entonces, vamos a imaginar una situación en la que con 2 o 3 cartas o 4 cartas, dependiendo de la dificultad que queramos meter como tarea, yo le voy a enseñar al grupo de pacientes o al paciente concreto cómo realizar una serie de movimientos para que se produzca un determinado engaño. Vamos a suponer que el paciente está amnésico, como muchas veces pueden estar los pacientes con deterioro cognitivo por envejecimiento o por daño cerebral. De manera que el paciente va a tener problemas para recordar las instrucciones verbales que yo le estoy dando. Pero ahí estoy yo como profesional para aplicar correctamente estrategias de intervención, aprendizaje sin errores, recuperación espaciada, eh, desvanecimiento de claves, o sea, es decir, todo mi arsenal terapéutico, igual que le enseño a manejar el microondas o la lavadora, pues le enseño a aprender esta rutina motora eh, que se realiza con 3 cartas, por ejemplo, en las que una carta siempre acaba cambiando de posición y se acaba produciendo un cierto engaño. La persona entrena eso a lo largo de los días que sean necesarios para que después, y esta es la parte que a nosotros nos ha resultado siempre fascinante, llega el momento en el que eso hay que ponerlo en el escenario. Y resulta que después de varios meses cada paciente puede estar entrenando un efecto mágico diferente en función también de su capacidad cognitiva, de aspectos motores, ¿no? Llega el momento de hacer una gala, la gran gala mágica de la institución en la que viven, ¿no? De manera que ahora es el resto de población de esa institución la que se sienta a ver lo que están haciendo los que van al taller de magia. Y resulta que ahí ves a fulanito y a fulanita
con sus 80 años y 75 años, deterioro de tipo Alzheimer o del tipo que sea, haciendo una pequeña rutina procedimentalizada, por lo tal estamos seguros de que desde el punto de vista motor no se va a equivocar, haciendo una expresión de emociones y dejando fascinados a sus compañeros de residencia, familiares, pueden acudir nietos y de repente eso se inunda la sala, inunda a la persona de emoción. Eso no va a soltarlo nunca más, es decir, eso va a seguir practicándolo siempre, igual que querrá aprender otras cosas nuevas. Y muchos de los que estaban allí mirando han dicho, ahí va, pues yo también quiero hacer eso, ¿no? Porque resulta que mira Manolo las cosas que ha hecho con unas cuerdas que parecía que las cortaba con unas tijeras y de repente la cuerda estaba completa, ¿no? Esto es una cosa que aprender a hacerlo en sí mismo es interesante, pero más allá de lo interesante es que es puramente interventivo, ¿no? En la persona. Recuerdo a Agustín Leal, el mago que he mencionado en la conferencia, que creo, si no recuerdo mal, que estaba en la sala, a lo mejor no puede escribir porque anda en el coche, me ha dicho esta tarde. Agustín me comentaba que había una mujer con deterioro cognitivo muy mayor, no recuerdo los datos exactos, pero más de 80 años, que estaba absolutamente empoderada y con una eficacia percibida completamente diferente, con esa sensación de autorrealización de la que yo hablaba, porque en las últimas semanas, a raíz de la gran gala mágica en la que había actuado para sus hijos y sus nietos, resulta que sus hijos y sus nietos habían ido más veces a verla para que les enseñara más trucos, ¿no? Y eso de que un nieto vaya de visita a la institución en la que vivo porque resulta que estoy aprendiendo a hacer cosas que él no sabe hacer, ¿no? Esto es muy potente desde el punto de vista de una persona que está con deterioro cognitivo, ¿no? Los posibles efectos que puede tener a todos los niveles, emocional, cognitivo, motor, es muy potente. Ha preguntado Mariana sobre pacientes con ictus o con enfermedad de Alzheimer. En realidad es que este ejemplo que he puesto es extrapolable a cualquier población. Antes hablábamos del espectro del autismo, de síndrome de Down, en personas en riesgo de exclusión social. A lo mejor enseñar a hacer pequeñas rutinas para a lo mejor alejarse de otras actividades más peligrosas de tipo delictivo o de adicciones es igualmente interesante. La cuestión es que hay que empezar a interesarse por el uso de la magia y de su capacidad para capturar a las personas, porque creo que es algo absolutamente motivador, ¿no? Una vez que uno empieza, no puede dejar de aprender y no puede dejar de hacerlo porque es realmente infinito. Es decir, yo llevo muchísimos años, probablemente algunas décadas, practicando magia y yo sigo fascinándome por nuevos efectos que aparecen en los que pues no quiero dejar de aprender nunca esas cosas nuevas que van surgiendo, igual que me quedan muchísimas antiguas por aprender, porque el legado histórico también es inabordable para la vida de una persona. Es decir, es prácticamente imposible saberlo todo y una vez capturado, uno no puede dejar de interesarse por ello. Y eso es muy potente, sobre todo en, como ha dicho, vasculares y degenerativas en los que la apatía muchas veces nos dificulta la intervención, ¿no? Creo que es algo que es puramente antiapatía, ¿no? La magia es una cosa muy interesante para muchas personas. Sí, tenemos una nueva pregunta, en este caso es de María, que no, bueno, que te pregunta que qué relación observas entre las habilidades blandas y la magia. No conozco, María, el concepto habilidades blandas.
si me lo puede definir en el chat, mucho mejor, porque yo conozco finas y gruesas, pero blandas se me escapa completamente. No sé, no sé a qué se refiere. A ver si Vale, tenemos la vamos a ver si oportunidad. María nos responde y si te parece, mientras tanto, pasamos a Muy otra bien. pregunta que hay varias pendientes. Veo Vale, ahí sí, hay una reflexión, por ejemplo, de Elena que dice que si la demencia está afectando el aprendizaje, como pasa en muchos tipos, no van a adquirir esa nueva información. Claro, sí, sí la van a adquirir porque lo que pretendemos es procedimentalizar la tarea. Los pacientes con demencia, especialmente los pacientes con demencia de tipo Alzheimer, son capaces de aprender, por ejemplo, a manejar el ratón del ordenador aunque no lo hayan manejado nunca, igual que son capaces de aprender pequeñas rutinas con cartas mientras conserven la habilidad motora con cartas pequeñas, a lo mejor hay que dejarlas a un lado. Quiero decir, si hay una dificultad motora con las cartas de tamaño normal, podemos pasar a las cartas jumbo, esas que comentaba antes, pero el procedimiento motor es algo que se conserva. Yo tuve por mi edad, tuve la oportunidad de empezar a trabajar enseñando a manejar el ordenador a pacientes con demencia de tipo Alzheimer cuando los mayores no habían visto un ordenador nunca, estoy hablando de hace 20 años, en el que una persona de 80 años, el ordenador era un aparato absolutamente alejado de él. Es decir, ahora una persona de 80 años probablemente pues tiene su cuenta de correo, tiene su Facebook y hace sus cosas, ¿no? Sin embargo, hace 20 años el ordenador era ciencia ficción en los mayores. Y yo recuerdo perfectamente la situación esta que describía Milner sobre HM en los años 60, ¿no? Vamos a aprender a manejar el ratón. Y la gente decía, bueno, qué locura, ¿cómo voy a aprender yo esto ahora, estando como estoy, de memoria, que no me acuerdo de nada? Ponga usted la mano encima del ratón. Muévalo así, fíjese cómo se mueve la manita de arriba a abajo, de izquierda a derecha, ve que se corresponde con esto, ah, sí, qué interesante. Estaban unos cuantos minutos haciendo unos determinados ejercicios de entrenamiento que eran muy sencillos, y al día siguiente volvían. Y al día siguiente volvían a decir, no, hombre, ¿cómo voy a aprender yo a manejar esto? Inmediatamente ponían la mano encima del ratón y lo empezaban a usar. ¿Por qué ocurre eso? Porque desde los años 70, más o menos, precisamente con los trabajos que sucedieron a aquel trabajo que he mencionado de Milner con HM, sabemos que las habilidades procedimentales están en otro lugar, ¿verdad? Esas están relativamente conservadas en la demencia de tipo Alzheimer, al menos en fases iniciales, demencia leve o leve moderada, la persona es perfectamente capaz de aprender rutinas motoras. Por tanto, no hay ningún problema. El problema lo puedo tener yo si soy un profesional impaciente, ¿no? Que quiero que lo aprenda en el primer instante en el que se lo digo, porque efectivamente no retiene la instrucción verbal. La instrucción verbal voy a tener que estar dándosela yo continuamente, pero hay un momento en el que la instrucción verbal eh, dejamos de utilizarla. Cuando yo aprendo a manejar a conducir el coche, eh, yo tengo las reglas verbales declarativas en mi cabeza. Y a medida que practico la conducción del coche, esas reglas desaparecen. No desaparecen, dejo de evocarlas. Yo las sigo recordando. Yo si tengo que enseñar a conducir a alguien, le digo lo que tiene que hacer. Pero yo ya no lo pienso cuando conduzco. Esto es lo que queremos con la magia. Que la persona no piense cuando está ejecutando, que sencillamente ejecute, por tanto que procedimentalice, porque lo que me interesa es que dedique todos sus recursos a otra cosa, que es a fascinar al otro, a transmitirle esa emoción de lo que está ocurriendo delante de sus ojos y que no se va a poder creer. Por tanto, el déficit de memoria no es para nada un problema.
Sí, tenemos una pregunta, pero una pregunta nueva, pero vamos a volver atrás la pregunta que tenía María, que ha explicado aquí un poquito bueno, lo que son las habilidades blandas. Ha comentado que es una combinación de habilidades sociales, de comunicación, rasgos de la personalidad, actitudes, atributos profesionales, inteligencia social, emocional, que facultan a las personas para moverse por su entorno, trabajar bien con otros, realizar un buen desempeño y complementándose con las habilidades duras, conseguir sus objetivos. Recordemos que la pregunta que había hecho Mm. María era eh, que qué relación observabas entre estas habilidades y la magia. No conocía el concepto, es que es un concepto un poco extraño, es un batiburrillo ahí de cosas, habilidades sociales, de comunicación, personalidad, actitudes, atributos, cada uno de esos conceptos eh, son cosas diferentes en psicología. Por tanto, esto de las habilidades blandas no lo conocía, es interesante, pero me parece algo difícil de manejar científicamente. A lo mejor es un concepto que se usa más en divulgación, no lo sé. El caso es que, sin ninguna duda, cada una de esas cosas que ha listado dentro de lo que son las habilidades blandas mejoran ostensiblemente con la práctica de la magia. He comentado antes cómo es muy frecuente en las escuelas de magia ver chavales, adolescentes, adultos jóvenes, adultos mayores y jubilados que se apuntan a escuelas de magia. En Madrid tenemos la suerte de tener los mejores magos del mundo. Los últimos dos mundiales los hemos ganado nosotros y acumulamos siempre en el palmarés. Luego esto no sale en las noticias, ¿no? Porque la prensa solo le interesa algunas cosas, pero en los mundiales de magia España siempre arrasa y tenemos por tradición la mejor cartomagia del planeta. Las Vegas es la cuna un poco de la magia, esa magia espectáculo de grandes ilusiones y en España tenemos la mejor magia de cerca del mundo. Por tanto, tenemos también las mejores escuelas de magia del mundo. Y esas personas, repito, jóvenes, adultos, jóvenes, mayores, personas jubiladas que se apuntan, lo hacen muchas veces para, como autoterapia, para hablar con otras personas, para aprender a relacionarse, para es que soy muy tímido y entonces me apunté con de una manera pues un poco para probar a ver si a través de esto me servía para poder expresarme con un poquito más de soltura y esto es un fenómeno eh, absolutamente frecuente, de hecho es lo normal. Yo recuerdo en una situación en la que un profesor nos preguntó específicamente por qué nos habíamos apuntado hace muchísimos años de esto. eh, yo era, claro, mucho más joven, pero todavía lo recuerdo porque estaba estudiando psicología y dije, no me lo puedo creer, soy el único que se ha apuntado por el efecto psicológico, ¿no? Claro, porque era el único psicólogo de los que estábamos allí. Había pues un médico, un arquitecto, un no sé qué, un jubilado, un chaval que estaba en el instituto, ¿no? Todos así un poco mezclados. Y me sorprendió muchísimo, como psicólogo, me sorprendió muchísimo que lo normal, la respuesta normal era de este tipo. Es que tengo una personalidad que no engancho con las personas, entonces quiero si a través de la magia, es que resulta que me pongo nervioso a hablar en público, entonces quiero que no sé qué. Y sistemáticamente, uno por uno, fueron dando esas respuestas. Y a mí como psicólogo me fascinó. Dije, date, esto debe de funcionar. Efectivamente, porque han pasado los años, algunos lo han abandonado, otros han continuado, pero los que han continuado, sin ninguna duda, son otras personas. Otras personas con, otra, con otro abanico conductual completamente diferente en lo social. De manera que yo no conocía el concepto este de habilidades blandas, pero sin ninguna duda eso es una de las dianas terapéuticas de lo que he estado comentando. Sí, vamos a ir terminando, que creo que el tema da para mucha conversación, pero hay que ir a Mira, hay una una pregunta. Había por aquí de en la un... sala de moderadores hay un comentario de Agustín Leal, del mago que he comentado, del mago que he comentado antes, que dice
No sé si, Lucía, la puedes dar. Sí, ahora mismo le doy. Es la penúltima, creo. Dice, es muy interesante para vendedores y líderes en cuanto a persuasión y comunicación. Sin ninguna duda, él se dedica como conferenciante a esto de la comunicación y a la transmisión de emociones y a la transmisión de ilusionismo, ¿no? Al uso del ilusionismo para transmitir emociones, y sin ninguna duda, esto de las habilidades blandas que comentaban, es algo que realmente queda potenciado, ¿no? Tanto vivirlo como ser capaz de ejecutarlo, ¿no? Que es lo que es realmente interesante. Hola, Agustín. Bueno, porque una pregunta nos la hemos saltado al responder a María cuando nos ha hecho la aclaración de las habilidades blandas. Bueno, Raquel comentaba que a ella le gustaría ampliar y abrir vías y opciones a las personas que están interesadas en investigar, porque le gustaría para hacer su trabajo final de máster. Que está terminando neuropsicología y experiencia con magia. Entonces, no sabes si puedes ampliar un poco las vías o le puedes decir cómo ampliar las vías o las opciones para esto. Además, Antonio después ha comentado que él también está interesado en hacer una tesis sobre este tema. Parece que es un tema que interesa bastante en las tesis. Claro, es que es una cosa muy interesante. Uno de los aspectos que a mí me parecen más interesantes en lo académico es que si yo ahora cojo cualquier tema de investigación habitual y busco información, voy a encontrar centenares, miles de artículos. Me puedo empapelar la casa con la impresión de todos esos documentos, ¿no? Sin embargo, con la magia no ocurre eso. Con la magia yo puedo decidir, pues voy a hacer un análisis o voy a hacer una investigación, por ejemplo, sobre la ceguera al cambio, por ejemplo, sobre el hecho de que somos incapaces de percibir cuando en determinadas circunstancias un cambio de estímulo es imperceptible para nosotros. Bueno, pues si yo me pongo a buscar los artículos que hay acumulados de ceguera al cambio, pues en los últimos 40 o 50 años, pues a lo mejor encuentro 50 o 60 artículos, que es algo muy asumible para una tesis doctoral, incluso para un TFM. Es decir, creo que ah, el corpus de lectura obligatoria que tengo que hacer es mucho menor que en otros campos. Si yo digo, no, es que voy a estudiar la memoria en la enfermedad de Alzheimer, bueno, prepárate, pon Memory Alzheimer en PubMed, que te van a salir probablemente millones de trabajos. Pero si uno pone ceguera al cambio, magia, percepción, no sé qué, pues resulta que no, resulta que encuentra 40, 50 artículos, 60, que es algo muy asequible y por tanto entiendo que a más de uno le pueda resultar interesante porque es un tema en el que realmente podemos hacer una aportación novedosa. No es difícil hacer una aportación novedosa porque en realidad hay relativamente poco estudiado. Entonces, la pregunta de Raquel, pues creo que dependiendo del máster que uno esté estudiando, pues lo que tiene que intentar es encontrar eh, el tutor o el director más adecuado para dirigir una tesis relacionada con esto. Probablemente el profesor o profesores de atención, de percepción, de memoria de trabajo, de memoria de trabajo, en general funciones ejecutivas, probablemente sean profesores que puedan dirigir muy bien estos trabajos. Y luego, como en todos los trabajos de investigación, el problema está en el acceso a la muestra, ¿no? Porque, bueno, pues uno se sienta y desde el punto de vista académico se sienta delante del ordenador y se pone a hacer un trabajo académico sin dificultad. Eh, pero claro, si lo que queremos es hacer un trabajo de investigación, lo que necesito es reclutar muestra a la que administrar algo, no sé. Y ahí es donde entra probablemente las dificultades de Raquel. Se puede realizar un TFM y una tesis, como comentaba después Antonio, sin ninguna duda. Habría que pensar muy bien el tema, delimitarlo, eh, hacer esa búsqueda, que no va a ser una búsqueda que nos va a abrumar, va a ser una búsqueda, como digo,
con 60, 50 artículos que a lo mejor en 2 o 3 meses hemos leído el 100% de lo que hay escrito del tema. Eso es algo que podemos decir de muy pocos temas. Es prácticamente imposible leerse el 100% de algo. Y sin embargo, de la investigación neurocientífica de la magia, sí es posible leerse el 100% de lo escrito. Por tanto, creo que es algo asequible. Y luego el problema del acceso a la muestra. Creo que pues tenemos que tener algún tipo de acceso a la muestra. O bien en un colegio, porque vamos a hacer algo en una clase de infantil o de primaria, o bien en un centro de trabajo en el que vamos como decía Agustín, trabajar habilidades de comunicación o no sé qué, o bien en un contexto sanitario, pues con una población clínica X, es decir, creo que esa es la mayor dificultad con la que se puede encontrar un estudiante. Entonces, eso es lo que habría que delimitar bien con el tutor para, bueno, pues intentar llevarlo a cabo, ¿no? Y con la tesis, pues es un poco la misma respuesta, ¿no? Creo que la clave estaría en encontrar un tutor adecuado para llevar ese trabajo eh, y delimitar muy bien los objetivos, ¿no? Que no sea el típico trabajo general de hablar de un tema, eh, sino que sea algo que de verdad produzca un avance, ¿no? Y como he comentado, es relativamente fácil producir un avance en este tema, porque como hay tan poco, cualquier cosa que hagamos, lo que ha comentado la compañera de síndrome de Down, por ejemplo, ¿no? Pues hacerlo con síndrome de Down, ya eres el primer artículo que existe con síndrome de Down. Por tanto, el que vaya a hacer el segundo y el tercero tiene la obligación de citarte, porque vas a ser pionero en realidad, ¿no? Hay tantas poblaciones en las que no se ha hecho nada que es muy fácil ser pionero, es muy fácil ser el primero, ser el que abre la vía, ¿no? Y eso creo que es muy potente, claro.